buenos días. Gracias por la invitación. Le agradezco a Marisol que me haya invitado a hablar con ustedes. La verdad es que no sé cómo es el formato. Me pararé un poquito para explicar como si estuviera en clase en la universidad, ¿verdad? Estamos en casa. Es un poquito, rompemos el hielo, hacemos la cosa, siéntanse libres de preguntarme, creo que es más que una charla, una especie de conversatorio entre nosotros. Y si surgen algunas inquietudes, yo puedo absolverlas, te las voy a absolver, si no será por la duda natural de no haberles absuelto su inquietud. Efectivamente, como bien dice Marisol, hoy día en el Pleno del Congreso se van a discutir algunas cosas relativas a esto de lo que es la ilusión tributaria. Es una norma que, si bien es cierto, fue introducida en nuestro ordenamiento hace ya unos años. De hecho, en el 2012 ha venido estando suspendida porque al Congreso le pareció que tal como estaba dictada, o tal como había sido formulada, podría generarnos algunas dudas respecto a la aplicación, una cierta incertidumbre. De hecho, no es una norma que, en mi opinión, necesariamente debe existir. Es decir, siempre la administración tributaria va a ir detrás de aquellos actos que son groseros, maliciosos, simulaciones, y para eso no se necesita una norma, para eso basta simplemente que el acto no responda a sus fines. Cuando el acto no responde a sus fines, entonces siempre la administración tiene la facultad de recalificar la transacción en miras a poder determinar cuál es el verdadero propósito o cuál es el verdadero contenido que tiene la transacción. Y sin duda alguna, durante años, desde que yo era estudiante, así que ya son muchos años, desde que yo era estudiante había jurisprudencias relativas al tema, ¿no? El famoso caso, sin que existiera norma 16ª, sobre la venta de los pollos. A los pollos beneficiados pagaban IGB, el pollo vivo no pagaba IGB. Entonces el proveedor decidió vender el pollo vivo y dar el servicio gratis de beneficio. Entonces vino el tribunal y dijo, engañaron, ese es un cobro beneficiado, ¿cierto? Para eso no necesitaban la norma 16ª. Ahí había una suerte, un abuso. Ok, en ese sentido, vamos a ver cómo funciona esto. Esto no funciona. ¿No es al revés? No, Así. Con esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en los últimos años nosotros estamos, como país, como política de Estado, de alguna manera inquietos en ingresar a la OECD. Entonces, el ingreso a la OECD plantea unas ciertas exigencias de carácter normativo. En verdad, yo tengo mis dudas si nosotros como país estamos ya en actitud de ingresar a esto, ¿no? Porque estamos importando una serie de normas que no necesariamente responden a nuestra realidad. Este es un país con un 70% de informalidad, este es un país que no tiene pistas, carreteras, veredas, institucionalidad, Congreso, gobierno. Es un país que tiene la pretensión de formar parte del club de los países ricos y desarrollados cuando tiene una economía en el 70% del tercer mundo. El hecho de que hemos venido creciendo a unos porcentajes interesantes, todavía insuficientes, porque el 4% de los pobres y los pobres. Entonces, pretender ingresar a este club que nos exige una serie de cosas es realmente una pretensión. Como cuando uno quiere que yo estudie en el Marca, hace un esfuerzo para pagar la matrícula, pero no solamente se trata de pagar la matrícula, sino cuadernos, uniformes, paseos y una serie de cosas, y el pobre muchacho está ahí desubicado. Es algo parecido a lo que nosotros reclamamos. Nosotros estamos con una pretensión, nos hemos de alguna manera obsesionado por ingresar a este foro, y este foro nos demanda una serie de compromisos. Y esos compromisos los hemos visto nosotros en los últimos años, que han significado costos para las empresas, estudios de transferencia, test de beneficio, país y reporte país por país, reportes y asistencia técnica. Entonces es una fortuna que estamos invirtiendo en las empresas para seguir operando y cumpliendo con el requerimiento. Y no sabemos hasta qué punto la administración las está usando. Es un poquito
que le damos mucha información, y cuando le damos demasiada información a quien no puede procesarla, simplemente no le hemos dado nada. Entonces, por acá, esta es una norma que va en esa línea. Es decir, ¿cómo es posible que el país no tenga una disposición parecida? Y entonces nosotros hemos redactado una norma que ciertamente cumple con los estándares que existen en la OECD. Lo que pasa es que los operadores no son los mismos que existen en esos países, ¿cierto? No tienen el mismo nivel de formación, de capacitación, de ética que tienen en esos países. Y por lo tanto, la norma dictada para una realidad distinta nos hace poner en una situación de cierta inseguridad e inestabilidad. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener un dispositivo que esté plagada de conceptos abiertos, inciertos, indeterminados, porque eso es darle una herramienta a un administrador que no tiene los mismos escrúpulos o las mismas limitaciones, capacitación que pudiera tener en otras realidades. Pero eso es así. Ahora, las cláusulas generales antiabusivas se fundan en algo que existe en el derecho desde lo más antiguo, el abuso del derecho. Es decir, las instituciones no amparan el abuso del derecho. Nadie tiene la obligación, nadie tiene la autoridad para burlarse del derecho. El derecho está pensado para que se use de acuerdo a sus fines. Y desde siempre, la ley o la Constitución no amparan el abuso del derecho. Las instituciones no han sido concebidas para que se peleen entre ellas, para que se defrauden. Nadie está imaginando que los derechos se puedan manipular, usar las instituciones de esa manera. Entonces, es una cosa que viene de antiguo. De hecho, ya en las constituciones antiguas, todas las constituciones, en el Código Civil, la ley no ampara el abuso del derecho. El problema reside en que cuando ocurre el abuso, es decir, cuando realmente pasamos la frontera de aplicación normal, natural, propia del derecho, y pasamos a la frontera del abuso, que merece ser corregido. Lo digo porque esta no es una tarea fácil, es una tarea difícil. De hecho, las demandas judiciales difícilmente se amparan en que está abusando, ¿no es cierto? Y los juicios sobre abuso del derecho o son largos, o son difíciles de probar, y son pocos. ¿Qué significa esto? De que esta no es una norma dictada o pensada para ser aplicada de manera masiva. Esta es una norma disuasiva. Esta es una norma extraordinaria. Esta es una norma para cuando existen situaciones groseras, grotescas. Es cuando alguien hace un mal uso del derecho, un abuso, cuando es evidente esta situación. ¿Ah? Entonces, eso es importante. Ahora, lo otro es que esta norma, dice que esta norma lo que busca es restablecer el equilibrio en el sistema que generan las cláusulas, las elusiones fiscales. Es decir, los grandes contribuyentes que de alguna manera se valen de grandes asesores, de grandes auditores, contadores y abogados, generan estructuras que los sustraen de sus obligaciones, en perjuicio de aquellos que no tienen la capacidad ni el recurso suficiente como para armar esas mismas estructuras. Entonces, el propósito de esta norma es que para evitar que los demás paguemos lo que los grandes no paguen, se generen cláusulas antielusivas. Esa es la filosofía, ese es el sentido. Yo me imagino que dicho esto, en Noruega, en Alemania, donde todos pagan, tiene sentido, ¿no es cierto? Pero en un país donde el 70% no paga, decir que a través de esto se restablece el equilibrio en el sistema es un poco cuando este sistema tiene que en la esquina venden
mercadería que no paga, contrabando, donde no hay servicios públicos, ¿no? Es como que es un discurso un poco postizo para nuestra realidad. Y por eso me parece que más beneficio hace al sistema el tener un sistema fundado en legalidad, en seguridad jurídica y en cumplimiento obligatorio. Me parece, por eso es que pienso yo que esta norma tiene un nivel de sofisticación que no necesariamente es aplicable a nuestra realidad. Es mi opinión, ¿no? El gobierno no ha seguido eso. Ok. Por coincidencia, en las grandes discusiones, justamente los principios de legalidad y de seguridad jurídica son los que se cuestionan en esta norma. Es decir, las que se ponen en duda si esta norma realmente está respetando la legalidad. Es decir, que nos impone obligaciones donde la ley no nos impone. Y nos genera una incertidumbre en el sentido de que no hacer ciertas cosas que las vemos lícitas, pueda venir un administrador y decirnos, eso no es así. Es decir, como no existen parámetros claros, definidos, entonces nunca podremos saber si lo que hemos hecho es correcto o incorrecto. Yo ayer justo le decía a un cliente, le da una idea, mi trabajo se me llama, le da una idea para reducir su impuesto, y me decía, mira, la ley no contempla esto, lo podemos hacer así, pero yo no te puedo garantizar nada. ¿Por qué? Con esto de la norma 16ª, todo ha sido puesto en sospecha. Mientras no sepamos realmente cómo se aplica, entonces cualquier ahorro puede ser sospechoso. Esto era como unas cuestiones. ¿Por dónde va esto? ¿Ahí? Acá hay algunas cosas que debemos nosotros, de alguna manera, tener convergencia. Es decir, entender qué cosa no es la norma 16ª, qué cosa es realmente y por qué se recurren a ciertos conceptos que son indeterminados. Es decir, esta norma no crea nuevas obligaciones. Las obligaciones son las de la ley. Nadie está obligado a hacer sino lo que la ley manda. Entonces, no es una manera de crear nuevas obligaciones. Las obligaciones son las de la ley. Esta no es una norma que le da facultad a la administración para interpretar las leyes más allá de lo que las leyes establecen. Ese no es el propósito de esa norma. ¿Okay? Esta norma no es para decir que la venta es igual al aporte y el aporte es igual que la dación en pago y la dación en pago es igual, porque todas son operaciones onerosas. No. Si la ley dice venta, es venta. Si la ley dice aporte, es aporte. ¿Cierto? No le da la capacidad para gravar las operaciones que la ley prevé y las similares, las parecidas, las que tienen el mismo efecto económico. Eso no, porque la analogía está prohibida. No es una ley para que habilita a que el contador, con el respeto que le tengo y con quien he trabajado años, para que el contador, el economista, interprete la ley usando sus criterios de contabilidad o de economía. La ley se interpreta de acuerdo a los principios jurídicos, legales. No hay interpretación económica. No hay lo que los contadores dicen fondo sobre forma, ¿verdad? No hay que las cosas son en función de lo que... Eso no. La ley es la ley. Y ese no es el propósito de la norma. La norma no asimila los conceptos, los criterios de contabilidad. Eso no hace la ley. No es el propósito. ¿Ok? Y no es una norma que me prohíbe, que proscribe la planificación tributaria. La planificación tributaria está en el fondo de nuestro sistema. Es decir, nosotros tenemos el derecho de organizarnos como mejor nos parece.
A nosotros nos guste o no nos guste la Constitución peruana, pero la Constitución peruana es una Constitución liberal. Es una Constitución donde el Estado cumple un rol subsidiario, secundario. La iniciativa privada es libre. Los contratos se organizan y se diseñan como a uno mejor le parezca. ¿Cierto? Uno tiene la libertad de contratar y la libertad contractual. Es decir, uno si quiere o no hace un contrato. Y si hace un contrato, le pone los términos que mejor le parezca a él, que son adecuados al contrato. Salvo que existan normas de orden público que impiden pactar contra esas disposiciones. Pero, y más aún, nadie tiene la obligación de escoger la vía más onerosa para hacer sus negocios. Uno tiene que escoger la vía que mejor le convenga. Y uno puede ahorrar en luz, en salarios, en seguros, en publicidad, impuestos. Es mi derecho. Es decir, la planificación tributaria forma parte de un plan más amplio. Como usted hay que ahorrar. El gerente dice hay que ahorrar. Y hay que ahorrar en todo. Hay que ahorrar en insumos, hay que ahorrar en servicios, hay que ahorrar en impuestos, hay que ahorrar. Y por lo tanto, esto no me proscribe la planificación. Uno tiene... Lo digo porque cuando yo estuve reunido con, digamos, los mentores de esta norma en el Ministerio de Economía y Finanzas, y yo soy profesor de planificación tributaria en la Universidad del Pacífico, me dijeron, te tendrás que cambiar de cátedra. ¿No es cierto? Fíjense esa posición, ¿no? Esa posición que desafortunadamente sí está muy bien. ¿Por qué? Ahora, ¿qué cosa sí es? Es una facultad de la administración tributaria. Y digo mal de la administración tributaria, de la SUNAT. Es decir, porque hay varias administraciones tributarias. La municipalidad es un administrador tributario de los tributos municipales. Y hay muchas instituciones que tienen recursos. Desde la SUNAT. Expresamente la norma dice la SUNAT. Entonces, esta es una atribución de la SUNAT para que al momento de aplicar la norma pueda calificar los hechos no sobre la base de lo que dicen sus denominaciones, ¿no es cierto? No sobre la base de lo que dicen los papeles, sino en función del fondo, es decir, de lo que realmente están haciendo. ¿Ok? Es decir, no en base a las formas, sino al fondo. Porque las formas puede ser que no correspondan al fondo. Entonces, recalifica cuando se presentan ciertas situaciones para que se aplique el régimen tributario que corresponde. ¿Ok? Ese es simplemente una atribución y es cuando acredita que la forma no acompaña al fondo o que tal forma ha sido adoptada con un solo propósito, una ventaja tributaria. Cuando no existe correspondencia entre el fondo y forma, y esa forma tiene un solo propósito, ahorrar impuestos, no hay otra explicación. En esa hipótesis, la norma se va a aplicar. ¿Y por qué recurre al uso de conceptos indeterminados? Porque va a aplicarse de manera general, es decir, las situaciones son innumerables, diversas, y por lo tanto los negocios no se pueden tabular, no se pueden de alguna manera definir. De hecho existen dos tipos de cláusulas. Esta es la cláusula general. Existe la cláusula general antielusiva y la cláusula particular antielusiva. Por ejemplo, una cláusula particular antielusiva. Si uno hace una reorganización y no revalúa los activos, uno no puede vender las acciones que resultan de esa reorganización hasta que transcurra un año siguiente de haber efectuado esa reorganización. ¿Por qué? Porque eso es para evitar que saquemos el inmueble, lo pasemos a otra sociedad, tengamos una sociedad que se llama el inmueble y vendamos sus acciones y paguemos 5%. Entonces, ¿qué cosa dice? Para evitar eso, si tú haces eso, vas a tener que esperar un par de años. Entonces la norma dice, lo más probable es que exista una desconexión entre esta reorganización y la venta. Esa es una cláusula
particular. ¿Cierto? Yo tengo dividendos, tengo utilidades por distribuir. Si usted tiene utilidades por distribuir, viene a agarrar y dice, si yo distribuyo dividendos, pago 5%. Si no distribuyo dividendos, no. Si presto, no pago. Si usted tiene dividendos y tiene para prestar, si presta, ¿cómo se verá? Distribuye dividendos. Eso es una cláusula específica antiabusiva, para evitar que aquel que teniendo utilidades por distribuir se pase de vivo y en lugar de distribuir las utilidades esté otorgando préstamos cuando no necesita prestar al accionista. El accionista puede recibir su plata. Y recibe su plata a sus hijos. La cláusula general es cuando existen otras situaciones que se deberían ser múltiples, individuales, que uno no puede imaginárselas ahora. Esas situaciones son las que se pueden aplicar a través de cláusulas generales. Se pueden ir a adaptar a las distintas situaciones. Por eso el concepto es indeterminado. Es para ese el propósito. Ok. No sé si alguien tiene algo que preguntar. Pero vamos a terminar pronto. Ya. Estos son baratos. Son amigos. Este es barato, compra la doctora cobra barato. Este es su común átomo. A ver, ¿qué cosa dice? Este es un resumen de todo lo que dice esta norma 16ª, ¿ya? Puesto en una sola lámina. Puesto en una sola lámina. ¿Qué dice? Como esto es una atribución de la SUNAT, cuando la SUNAT va a fiscalizar, va a determinar el hecho imponible tomando en cuenta lo que realmente quieren, lo que efectivamente buscan o persigan los contribuyentes. ¿Cuál es el fin de sus actos? Más vale el fondo que la forma. O sea, realmente, ¿qué es lo que están persiguiendo? Más valen los fines que las formas, por eso. Y aquí hay una cuestión que es diferente del fin, pues es una distinción jurídica, del motivo. Los actos, todos tienen fines. Los motivos son subjetivos. Los fines son objetivos. Me explico. Si yo celebro un contrato de compraventa, el propósito, el fin de ese contrato es que yo adquiera la propiedad. ¿Verdad? El motivo puede ser porque quiero ocupar la casa, porque quiero hacer una oficina, porque quiero regalárselo a una amiga, sin que se entere mi mujer. Entonces, esos son mis motivos. Esos son subjetivos. Eso no le interesa al derecho. Porque tendríamos que tener un psicoscopio para saber y por entender cuál es el motivo por el cual él realiza la compraventa. Pero lo que sí es objetivo es que si realiza una compraventa es porque él quiere adquirir la propiedad. Si no adquiere la propiedad, ahí no hay compraventa. Podrá decirle lo que sea, podrá llamarse compraventa, pero si ese contrato no te transfiere la propiedad y tú no pagas el precio en dinero, que son las características de la propiedad, no hay compraventa. Ahí no hay compraventa. Ese es el fin. Todos los contratos tienen fines. Alquiler es la cesión temporal del bien, a cambio del pago de un precio o una renta. No hay derecho. Entonces, si ustedes analizan, cada contrato tiene un fin. Los motivos pueden ser distintos, diversos. El derecho no puede, ni la tributación puede preocuparse por esas cosas. No está en capacidad. No hay psicología tributaria. Esto es derecho tributario. Y por lo tanto, uno hay que atenerse a los fines, no las motivaciones. Las motivaciones no tienen relevancia para el derecho. Y la situación se configura cuando se dan dos situaciones. Es decir, no una, sino dos.
Y antes de avanzar en esto, todos los actos tienen fines. Los actos son típicos o atípicos. Típicos son los contratos nominados que existen en el derecho. Pero a veces hacemos contratos que vamos desarrollando, ¿no es cierto?, que son innominados o que van adquiriendo nominación con el tiempo. Yo me acuerdo la primera vez que vino me explicaron un tema de un derivado y me dijeron que una persona, una empresa de peaje, tenía los contratos de peaje, ¿verdad? Y él iba a ceder los flujos. ¿Cómo ceder los flujos? Sin ceder los contratos. No, solo los flujos. Y con los flujos, ¿y quién va a seguir teniendo la concesión? Usted. ¿Yo cedo los flujos? Sí, eso no se puede decir. Claro, era un negocio, los negocios se van creando, ¿verdad? Y el tipo iba a hacer una titulización de flujos. En ese momento yo era un chiquillo y no entendía nada. ¿Cierto? Y muchas veces los contratos en su inicio son innominados, son atípicos, con la práctica se convierten en típicos. ¿Cierto? También cuando yo era muchacho, me acuerdo que la novedad era el leasing. Entonces era un arrendamiento con opción de compra, donde el arrendador no registraba el activo, sino el arrendatario, sin ser propietario. Y lo desprecia, yo decía, pero si es un alquiler, ¿verdad? Entonces los contratos, ¿y qué dicen los contadores? Los contadores dicen, los abogados decimos, es un arrendamiento con opción final de compra, y los contadores no, dicen, es una compraventa financiada. Es una compraventa financiada. El hecho de que tú tengas la propiedad hace que la propiedad quede en manos del arrendador para asegurar que no te vayas a dejar de cumplir y no te quedas con la propiedad. Si no, te tendría que rematar, hipotecar, Para evitarse ese proceso, a alguien se le creó la figura de arrendamiento con opción final de compra. ¿No es cierto? Y eso involucró una normativa especial en el impuesto a la renta. Bueno, los contratos pueden ser típicos, atípicos, nominados, innominados, pero todos tienen un fin. Es decir, es distinto al de la motivación. Así sean contratos atípicos e innominados, cumplen un fin. Y ese fin es un fin objetivo. No es subjetivo. Bueno, la ilusión se configura con dos situaciones. La primera es que el acto que se realiza tiene que ser artificioso o impropio. Y aquí comenzamos los problemas, porque ¿qué cosa es artificioso? ¿Qué cosa es impropio? El segundo es que ese acto artificioso y propio se hace con un propósito. Con un solo propósito o un propósito relevante. Quiere decir, los otros propósitos no tienen valor. Puede ser que tengan otros propósitos, pero el propósito, o el único propósito, o el relevante, es tributario. Este contrato no se hubiera hecho si no hubiera tenido una ventaja tributaria. Entonces tienen que darse dos cosas. Uno, no basta la ventaja tributaria, no basta el ahorro fiscal, no basta que yo deje de pagar impuestos, sino que a su vez el acto que yo realizo es dejo de pagar impuestos haciendo uso de artificios o usando convenios o actos impropios. Ahí es donde tenemos la pequeña discrepancia, es decir, esto es suficiente para los países desarrollados, pero para nosotros le vamos a dar a la final un chimpancé con ametralladora para que califique cualquier cosa. Ese es el tema. Ahí está el punto. Ahora, ¿qué cosa es artificioso? No es el artificio legal. Ustedes saben que la defraudación penal, el delito de defraudación penal, dice que constituye
constituye delito de defraudación todo aquel que valiéndose de artificios penal. ¿Es el artificio penal? No es el artificio penal. Porque el artificio penal es aquel que actúa de manera maliciosa, dolosa, engañosa. El artificio tributario que se refiere acá, dice, por ejemplo, esa es una discusión conceptual, que no está dicha en la norma, pero que tiene que estar. El artificio acá es lo que es artificial. Es aquello que dice, ¿para qué está puesto esto? Esto no viene al caso. Esto es una cosa postiza. Su único motivo es una ventaja tributaria. ¿Qué puso esta comprada? ¿Qué gana poniendo así? ¿Por qué lo hace usted así? Bueno, los contratos pueden ser típicos, atípicos, nominados, innominados, pero todos tienen un fin. Es decir, es distinto al de la motivación. Así sean contratos atípicos e innominados, cumplen un fin. Y ese fin es un fin objetivo. No es subjetivo. Bueno, la ilusión se configura con dos situaciones. La primera es que el acto que se realiza tiene que ser artificioso o impropio. Y aquí comenzamos los problemas, porque ¿qué cosa es artificioso? ¿Qué cosa es impropio? El segundo es que ese acto artificioso y impropio se hace con un propósito. Con un solo propósito o un propósito relevante. Quiere decir, los otros propósitos no tienen valor. Puede ser que tengan otros propósitos, pero el propósito, o el único propósito, o el relevante, es tributario. Este contrato no se hubiera hecho si no hubiera tenido una ventaja tributaria. Entonces tienen que darse dos cosas. Uno, no basta la ventaja tributaria, no basta el ahorro fiscal, no basta que yo deje de pagar impuestos, sino que a su vez el acto que yo realizo es dejo de pagar impuestos haciendo uso de artificios o usando convenios o actos impropios. Ahí es donde tenemos la pequeña discrepancia, es decir, esto es suficiente para los países desarrollados, pero para nosotros le vamos a dar a la final un chimpancé con ametralladora para que califique cualquier cosa. Ese es el tema. Ahí está el punto. Ahora, ¿qué cosa es artificioso? No es el artificio legal. Ustedes saben que la defraudación penal, el delito de defraudación penal, dice que constituye delito de defraudación todo aquel que valiéndose de artificios penal. ¿Es el artificio penal? No es el artificio penal. Porque el artificio penal es aquel que actúa de manera maliciosa, dolosa, engañosa. El artificio tributario que se refiere acá, dice, por ejemplo, esa es una discusión conceptual, que no está dicha en la norma, pero que tiene que estar. El artificio acá es lo que es artificial. Es aquello que dice, ¿para qué está puesto esto? Esto no viene al caso. Esto es una cosa postiza. Su único motivo es una ventaja tributaria. ¿Qué puso esta comprada? ¿Qué gana poniendo así? ¿Por qué lo hace usted así? ¿La única explicación? ¿Cuál? Tributaria. Y se lo he tenido que decir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es así. Es decir, es el acto, no es propio, es decir, es lo que la ruta natural, propia, adecuada, que tendría que tener una transacción para poder ser realizada. Entonces, el acto es artificioso o impropio, artificial, no natural, ¿no es cierto? Y lo propio es. En ese sentido, la norma 16ª debería aplicarse como se aplique en otros, encomendándole a instituciones así como Quantum, ¿no?, a que haga una evaluación de la transacción a través de dos exámenes.
Uno es el examen de causalidad y otro es el examen de diferenciación. ¿Qué cosa es esto? De causalidad. Oiga, ¿por qué hace usted esta transacción así? ¿Cuál es la razón, el propósito de esta transacción? Explíqueme por qué es que usted, en lugar de aportar, capitaliza, por qué compra, por qué... Bueno, o sea, eso es lo que los gringos llaman incluso el business purpose. ¿Cuál es la razón, el propósito del negocio? ¿Qué motivo tiene? ¿No es cierto? Y el otro de diferenciación. ¿Qué ventajas tiene que no sean tributarias? Si usted ha hecho esto, pero ¿cuáles son las otras ventajas? Desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué es así? ¿Por qué usted ha escogido? ¿En qué se diferencia la transacción propia? Porque usted ha hecho uso de un acto impropio, ¿cierto? Pero si este acto impropio tiene otras ventajas, está perfecto, porque la ley exige dos. Que es el acto impropio, que tiene un solo propósito. Pero si el acto impropio tiene otros propósitos, no hay ilusión. No hay ilusión. Entonces hay que decir, mire, las ventajas son estas se logra esto. Por eso es que en otras legislaciones se dice, si uno pasa ese test, esos dos tests, vamos tranquilos. Y entonces la administración nos debería haber tu evaluación sobre causalidad. Explícame el fin de este negocio. ¿Cuál es el fin? No el motivo. Porque fíjese usted que venía mi mamá, que no. ¿Qué logra usted con esta transacción? ¿Cuál es el fin? ¿Lo vamos a hacer? Ya, ok. ¿Y con esto se ahorra impuestos? Sí, con esto se ahorra impuestos. ¿Y qué otros beneficios tiene? Si hay uno. Mire, con esto nosotros logramos asegurar tal cosa, mejoramos nuestra participación en el mercado, no salimos al frente, ponemos nuestra marca, no sé cuántas cosas. Y entonces eso tiene otro valor. Es una exclusión. Porque hay que cumplir de manera concurrente, concurren, dice la norma, las siguientes situaciones. Las dos cosas. El acto puede ser impropio, pero puede dar lugar a otros beneficios. O el acto puede dar beneficios, ¿no es cierto? Pero no es impropio. No es así. Una transacción fundada en un hecho cierto, en un hecho correcto, en un hecho real, jamás es ilusión. Así, su único propósito sea obtener una ventaja tributaria. Es decir, si el acto es real, cumple sus fines, es verdadero, así con eso se logra una ventaja. Nunca es ilusión. La ilusión es que cuando el acto es artificial, el acto es impropio y su único propósito es la ventaja tributaria. O sea, las dos situaciones no hay ilusión. Eso es importante. Okay. A ver, ¿qué más hay por acá? Uy, acá. Entonces, chino, pues, chino. Entonces, la cláusula antielusiva tiene resultados, medios y consecuencias. El resultado es, obviamente, a través de esto yo logro pago menos impuestos, sea porque evito la realización del hecho imponible, es decir, logro que no se genere la hipótesis que reduzco la base imponible, obtengo saldos o créditos a favor, pérdidas, aprovecho pérdidas que no podía o hago uso de unos créditos o beneficios. Es decir, el beneficio fiscal puede ser diverso, no es solamente evitar que ocurra el hecho imponible. La ventaja tributaria puede ser de distintas formas. ¿Valiéndome de qué? Valiéndome de actos artificiosos impropios, cuyo único propósito es obtener ventaja fiscal. Si resultan otros beneficios económicos, entonces no es una cosa. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que SUNAT va a recalificar la transacción y le va a aplicar el régimen
más sus multas, más sus intereses, como si fuera cualquiera, ¿no es cierto? ¿Cuál es la novedad? En este embrollo hacemos responsable a los directores. Y presumimos que ellos no han sido lo suficientemente, han sido negligentes o han actuado dolosamente. ¿Por qué? Ustedes ven que hay una norma que dicen, ya la vamos a comentar, que dice, esta es una facultad, las planificaciones fiscales las tiene que ver el directorio. Entonces el director dice, yo no las vi, me dije, sí las vi, las probé, por ambas o por varias. Si hay elusión, hay negligencia o hay dolo. Hay negligencia, no lo vi. Si lo vi, dolo. Entonces, ese es el sentido. La consecuencia es, se aplica la norma, me cobran intereses, me ponen mi multa, normal. Y de esto le pasamos la cuenta, si es necesario, a los directores y a los representantes. Ya comentaremos el tema ese. ¿Ok? Esta es otra discusión, que es lo de la retroactividad. La norma está vigente, el decreto legislativo 1121, desde el 18 de julio de 2002. Desde ese momento está vigente. Pero el 12 de julio de 2014, el 14, unos años después, hicieron o no hicieron lobby, eso no importa. Eso no importa. El Congreso de la República, a través de una ley, le explicaron, oiga usted, esto de impropio, el doctor tal dice tal cosa, esto de artificial, ¿verdad? En el Perú eso sería muy peligroso. Que saquen un decreto supremo y precisen los requisitos de fondo y forma para poder saber cuándo es artificioso. Que digan cuáles son los estándares, la normativa, los parámetros que definan esto. Ha pasado tiempo y nunca salió el decreto supremo. Que dicen, esté en suspenso mientras no se dicte el decreto supremo. Y aquí hubo una especie, yo les tengo que contar, una especie de conflicto, digamos, casi intelectual. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas decían, en ninguna parte se definen esos conceptos. Esos conceptos son de suyo indeterminados y se aplican sin necesidad de un reglamento. Así que ese reglamento no lo voy a dar. ¿Qué voy? ¿No es cierto? Es decir, el funcionario no le quiso hacer caso al Congreso. ¿Y por qué? Cuando yo hablaba de por qué el Congreso ha dicho, por ignorantes. Y porque simplemente han aprovechado el lobby que han hecho los cobardes. Pero lo que había que hacer era dictar el decreto supremo. ¿No es cierto? Esos berrinches no le ayudan al país. Eso es un berrinche intelectual. Si no es de otra naturaleza. Entonces, dice, poca testosterona. Entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces, se suspendió. Ya el ministro ha dicho, cuando ya se apruebe esto y se termine, voy a dictar el decreto supremo. Ya tenía que ser. Pues si el Congreso dice una cosa, hay que cumplir el Congreso. Además, si no se hubieran armado, imagínense que se deroga, es decir, la norma entra en vigencia sin decreto supremo. Eso es carne para el Tribunal Constitucional. Eso es judicializar el problema. ¿Por qué? Porque el día de mañana me vienen, me acotaban sobre la base de ilusión, no había decreto supremo, yo iba al Tribunal Constitucional y digo, el propio Congreso ha reconocido que esta norma no se puede aplicar, que esta norma necesita un decreto supremo, necesita un reglamento, no se puede aplicar. Ya la situación estaba dicha, había que cumplir, había que dictar el decreto supremo. Como estos funcionarios volvieron a entrar en vigencia, en el 2018 dieron facultades al Poder Ejecutivo y ellos comenzaron a normar una serie de cosas y dijeron, esta norma entra en vigencia sin perjuicio, así no haya decreto supremo. No, eso no puede ser. Como si derogando lo que eso no puede ser.
Y el segundo es que voy a incluir varias cosas. La primera es la siguiente. Y ustedes pueden haberse dado cuenta. ¿Cómo hacemos esta norma? Sabe el Estado, sabe el gobierno que no se aplica masivamente. ¿Por qué? Y la prueba está, por ejemplo, que las fiscalizaciones, cuando se trate de elusión, duran más de un año. Porque hay que analizar, hay que revisar bien. Entonces, primero sabe que se van a aplicar a unos cuantos contribuyentes. Es un proceso complejo. ¿Cómo logramos nosotros, dice el Estado, para que se aplique masivamente sin necesidad de fiscalización? ¿Cierto? ¿Y cómo se mete miedo? A responsabilidad jurídica. Porque ustedes verán, el dueño, cuando le hablan de temas tributarios, dice, ¿se paga o no se paga? No. Más aún, no, miren, lo que hemos logrado ya está bien, no me expliques. Entonces no pagamos. No pagamos. Busca desentenderse. Nosotros estamos en la agenda, en el top of the mind, ¿no es cierto? De los directores. Ese no es un tema. Yo, por ejemplo, hoy tengo una reunión en un directorio donde tengo que explicar esto, ¿no? Tengo que explicar esto. Y entonces, el 60% de los miembros del directorio son oncólogos. Y entonces ellos están hablando de tomógrafo, de no sé qué cosa. Y entonces han dicho, oye, Miguel va a venir a explicarnos tal cosa. 20 minutos. Tienes 20 minutos. Y yo conozco al presidente del directorio, que es uno de los más grandes oncólogos, me ha dicho, Miguel, 15 minutos. Y ha llegado ahí. ¿Por qué? Porque hay una ley. Hay una ley. Si no hay una ley. Entonces le han dicho, oye, no, el día de mañana puedes estar involucrado. ¿Cómo que involucrado? ¿Sí? Si esto se aprueba y viene, te pagan. Sí, y se presume que haces poco vuelo. O con negligencia. A ver qué le van a explicar. ¿Y qué es el motivo del 29 de marzo? Ustedes miren el fondo de esto. Oiga, lo que se ha hecho hasta atrás, venga para acá, y es preguntarle por primera vez a la gente, ¿qué cosa han hecho? ¿Qué cosa hicieron? No vaya a ser que se les pasara las manos. Mire usted que no se ratifica, no se modifica. No, ¿cómo has hecho eso? Dame. Pero si ellos no hubieran sido responsables, ¿no es cierto? No se meten. Entonces la primera cosa es involúcralos. Si los involucras, van a tener más cuidado. Van a pensarlo 2 veces. Ese es disuasivo, inhibitorio. Pero hay una cosa que es muy cierta. Vuelvo a mi directorio de oncólogos. Si yo comienzo a decirles, no, fíjese usted, la depreciación en este caso de activo, ¿de qué me estás hablando? ¿No es cierto? ¿Cómo un oncólogo puede ser responsable por los impuestos que deja de pagar? Ese es un tema. Y podría ser un ingeniero industrial. Y podría ser un director de marketing. No tiene ni idea de estas cosas. Y lo más probable es que cuando le llegue a futuro un tema tributario, agarre, le preguntaron a los contadores, sí. ¿Qué dicen los auditores? Está bien. ¿Qué piensa el doctor Muro? Está bien. Dice que todo está bien, estará bien, pues. Está bien. ¿Qué más puede hacer? No. Más aún, yo me imagino que ustedes como profesionales se sentirán, como me siento acá en casa, conversando con los que somos proveedores de estos servicios, ustedes como profesionales se sentirán un poco desconcertados cuando un director de marketing, un oncólogo, un administrador de no sé qué cosa, viene y les discute. No se puede pagar, ¿cómo se va a pagar? Ya decía yo, ¿no es cierto? ¿No les parece a ustedes? ¿No les parece a ustedes que ese señor que sabe de estos temas, que sabe, como yo no podría saber, no tengo idea de que
que es un tomógrafo, una inyección de cocaína, no sé qué, no tengo idea, ¿verdad? Entonces, a lo más que se le puede pedir al director, cuando hayan cuestiones de esta naturaleza, es que se haya cuidado, preocupado, de averiguar, de consultar, de que hayan participado el autor, si es que el auditor, el contador, el asesor tributario, el asesor legal. Si todos ustedes dicen que es así, será así, bueno, vamos adelante. Ahí si yo me mando sin hacer este tipo de cuidados, entonces sí podría ser responsable. Pero si yo tomo ese tipo de cuidados, ¿qué responsabilidad voy a tener? Perdón. Si le pregunta a ese señor o doctor o cualquier otra persona que no tenga que ver con la producción, lo que le va a preguntar es ¿pagó más o pagó menos? Sí. ¿Qué le diría usted? ¿En qué sentido si pagó más o menos? Los impuestos. Se pagó lo que hay que pagar. No por eso. Pero si le dice usted pagó bien, vaya usted para adelante. Si no, haga correcciones y pague menos. Así es, si haga correcciones y pague menos o ¿Quién es pague. el responsable? Será siempre ellos, no hay delito de opinión. No, está bien. Que esa es la otra cosa que le decir. A mí me dijeron, bueno, entonces tú serás el responsable. Entonces ya la consulta tiene otro precio. ¿No es cierto? Vendrá con un seguro. Es decir, esa es otra cosa. Un director independiente. Un director independiente agarra, le pagan $2.000. El señor Vázquez, siempre el director, y decide cosas de $500 millones. ¿No? Se van a ir a decir, oye, con esto conoces tu casa, tu carro, tu depósito. Podría ser. Estas normas se aplican cuando tienen apariencia de corrección absoluta, pero no tienen justificación, son su pura forma, pero el fondo no los acompaña. Por ejemplo, también el artículo 37 de la ley de impuestos a la renta habla de los gastos. Quedó chico el abecedario, pero son en los activos. Yo puedo, en mi giro de negocio, puede haber un gasto que no está contemplado ahí. Ellos a lo mejor me quieren aplicar las normas. No, porque usted sabe que la norma 37 viene con un gorro, con un enunciado general que le permite a usted deducir todo gasto que sea causal, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que el gasto sea causal y los incisos que tiene el artículo 37 no están destinados a decir son solamente esos gastos, sino a precisar en qué circunstancias o en qué situaciones son deducibles ciertos gastos o prohibirlos. Porque en la práctica no es tan fácil, que se causal, y por eso llegamos a la aplicación fiscal. Ok. Parece muy bien. ¿Dónde está el aparato? Sí. Pepe Chino, ¿no? Está ahorrando la doctora León busca ahorrar. Tienen que pagar un poquito más, ¿no? Ok. Ahora, esta norma ha establecido lo que se llama un procedimiento para la aplicación de la norma decimosexta. El primero es que la norma decimosexta o la deducción se va a determinar en lo que se llama un procedimiento de fiscalización definitiva. Ustedes saben que existen dos tipos de procedimientos, la parcial o la definitiva o integral. La norma, si ustedes van a reciben una notificación para hacer una fiscalización parcial, no va a haber lugar a la aplicación de la norma decimosexta. Ustedes saben que la parcial puede convertirse en una definitiva, pero si el suyo sigue siendo una simple fiscalización parcial, no hay riesgo de que vengan por la norma decimosexta. En el contexto de una fiscalización parcial, no hay norma decimosexta. El segundo punto es que este va a generar un procedimiento al interior del proceso de fiscalización. ¿Qué significa este procedimiento? Para que se pueda aplicar o pueda calificarse el acto fiscalizado como elusivo, la SUNAT va a tener que previamente hacer participar a un comité revisor, un comité especial. Está conformado por 3 miembros que tengan de alguna manera una cierta experiencia en temas tributarios, que tengan más de 10 años
especializados en temas de auditoría, de interpretación de normas tributarias en el sector. Alguien pretendió en algún momento que también ese comité estuviese conformado por particulares, por expertos, pero en verdad no parece adecuado, a mí no me parece, porque hay la reserva tributaria. Es decir, en principio la administración no tiene ninguna autoridad para compartir sus temas con nadie. Y por mucho que venga pues fulano, mengano, con todos los pergaminos habidos y por haber, es un privado. Y él no tiene ninguna autoridad para los temas. Entonces, y ese es un principio constitucional. Puede ser, la reserva tributaria es un derecho constitucional. Habría que cambiar la Constitución. Y ahí yo creo que ellos tenían un punto. Por mucho que nos hubiera gustado que estén señorones sentados mirando, ¿no es cierto?, sobre el asunto, en verdad, este es un tema de la administración, exclusivamente. Y en particular tiene la manera de cómo defenderse, a través de sus reclamos y sus apelaciones. En el proceso de evaluación interviene la administración. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este comité emite opinión, emite previamente porque el funcionario, en el momento de la fiscalización, se encuentra con esa situación. Al encontrarse con esa situación, emite un informe. ¿No es cierto? El propio funcionario a cargo de la fiscalización. Y se lo eleva a este comité revisor. Este comité revisor notifica e invita a todos los involucrados en este cuento a que vayan a prestar su declaración. Miren ustedes que esta es una norma que también tiene un propósito disuasivo. ¿Por qué? Porque no es la única norma dice que van a estar, que no invita al gerente, no, a todos los involucrados. Oiga, ¿esto cómo se les ocurrió? Que no tiene ningún propósito. Imagínense ustedes que dijeran, esto se ocurrió por el consejo del doctor Moore. Pero yo no soy responsable, ¿no es cierto? A todos los involucrados, como para que también todos tengan miedo, porque te pueden llamar, correcto, te pueden llamar a pedir tu opinión sobre este asunto. Entonces, uno llama y invita a todos los involucrados, dice, a todos los involucrados, al contador, al auditor, al abogado, al cajero, al tesorero, ¿no es cierto? Al de la caja 2. Todos los involucrados tienen que ir. Ahora, hay que también, y si no voy, pago mi multa, pues. También es una cosa que yo pago mi multa. Eso si no vas, la infracción es 0.3% de los ingresos netos, sin que pueda ser mayor a 10% del OIT, ni mayor a 12%. Pago mi multa. Esa es la consecuencia. ¿Oír? Tiene esa consecuencia. Pero eso está hecho ahí nomás, ¿no? Entonces, la gente dice, uy, me van a tomar presa, me la van a llevar. No tiene por qué ir. Esa es la cosa. Entonces, se escucha, ¿no es cierto? Con la opinión del esto, se remite al comité revisor, junto con el expediente de fiscalización, y antes de emitir opinión, el comité revisor le pide un informe de sustento al contribuyente que tiene que exponer. ¿Qué tiene usted que decir? Expone sus razones. En eso me dicen, tal día puedo solicitar una prórroga, hasta 3 días anteriores de la cita. Si no me dicen nada, se entiende prorrogado por 10 días más. Y luego, con eso tienen 30 días, emiten su opinión, adoptada por la mayoría de sus miembros, y se soluciona el tema. Lo que emite este comité es vinculante para la sociedad. Si ya la sociedad tiene que actuar así. Si dice que no es solución, no hay solución. Si dice que es solución, hay solución. De esa decisión, eso no se reclama. Eso no se impugna. Lo que se va a impugnar es la resolución de determinación. Cuando termine el expediente. Eso se adhiere, se adiciona al expediente y sobre
esa base, la administración, cuando termine su fiscalización, emita su resolución de determinación, lo más probable incluirá ese punto. Uno puede impugnar la resolución de determinación, entre los casos que dice la ley, y llevarlas al tribunal fiscal, y si no pierde, llevarlas al Poder Judicial. Eso es este procedimiento. Sí. Más o menos, ¿no? Y en este caso yo puedo guardar, tengo derecho a silencio, o sea, puedo contestar algunas preguntas que le pregunté, porque de repente se está viendo un delito de trabajo. Ya no estamos en la ilusión. Y ahí estamos en un tema distinto, estás en evasión, en defraudación. Ahí vas al Ministerio Público. Claro, o sea, me refiero que me refiero que lo que sucede hacia Urbano es sin duda, pero detrás de eso puede haber una declaración tributaria. Correcto. Sin querer, el contribuyente o los que digan pueden empezar a desenmascarar esa defraudación. Por eso le digo, que yo podría optar por no contestar a O no ir, ¿no? Mejor no vas. No está pensado en eso. El no ir, quedaría como no ir. Y le pondría, y dicho ese paso, fíjate, la norma dice que la infracción genera el 0.3% de los ingresos netos de quién. Bien, yo no voy que pague la multa. ¿No es cierto? Porque no es, tú no quieres ir, tú eres la funcionaria, no vas, vienes una, ¿a quién le pones la multa? ¿A quién? No, la empresa. Y son los ingresos netos de la empresa. Entonces, si la empresa, vayan todos. Y la otra pregunta es, de todos los involucrados, hay 5 involucrados, 4 van, 1 no va, ¿hay multa? Es una cuestión que van a quedar a ¿no? Hay uno que no va. O uno dice, ¿yo por qué tengo que ir? Yo, por ejemplo, imagínense, yo soy abogado, ¿por qué voy a ir yo? Ni siquiera me pago. Entonces, ese es un temita que ocurre. ¿Qué entienden por omisión? Pero yo pienso que la multa hay que contribuir. ¿Algo más? Esa fecha, ese plazo. Pero no nos adelantemos. Ya viene, también viene. También viene. Por favor. En el contexto de una fiscalización de precios de transferencia, por ejemplo, supongamos que una empresa constituye una empresa cascarón para aprovechar o adquiere una empresa que tiene pérdidas, lo que realmente, y le traslada, por ejemplo, una línea de negocio. Y se empiezan a generar, por ejemplo, operaciones de compra y venta entre esta empresa cascarón, dejándole más utilidad a esta empresa cascarón, en la medida y con el objetivo de aprovechar estas pérdidas. Obviamente en perjuicio, digamos, de la entidad más grande, ¿no? De la entidad que cede una línea de negocios, una línea de productos, ¿no? En una fiscalización de precio de transferencia, por ejemplo, lo que estaría principalmente en evaluación, digamos, de manera inicial sería, digamos, el precio en el cual se compran y venden estos productos en estas dos empresas, ¿no? Puede estar, digamos, ahí, podría, digamos, el fiscalizador de precios de transferencia cuestionar un poco la existencia, digamos, de esa otra entidad, ¿no? Pero, digamos, ahí ya el terreno antes de esta norma era un poco más difícil para el fiscalizador de precios de transferencia, ¿no? Principalmente podía cuestionar el precio de la transacción, el rango de mercado, el benchmark, ¿no? Ahora, yo entiendo que con esta norma antielusiva le da una herramienta muy potente, digamos, al fiscalizador de precios de transferencia para inclusive desconocer la transacción. Porque claramente, digamos, en este ejemplo se construye una operación a fin de aprovechar unas pérdidas acumuladas. Es decir, tenemos una entidad y por a través de esa entidad nosotros vendemos, salimos al mercado. Tenemos un intermediario. Un intermediario, que tranquilamente podría no existir. Pero existe. Existe la empresa, está constituida. Existe. Y esta empresa pertenece a los mismos accionistas. Sí. Pertenece a los mismos accionistas.
y existe una operación comercial, es decir, de pago, de precio y todo eso. Existe. Es real la operación Ahora, de compra-venta, claro. de mercadería. Sí. La administración lo único que tendría facultad ahí es de cuestionar los valores involucrados. Para eso se ha creado justamente las transacciones entre partes vinculadas. El tema de cuestionamiento está por el tema de valor. No vería, ¿no? que eso sea ilícito. El aprovechamiento de las pérdidas ha sido de alguna manera limitado en los procesos de reorganización, en el sentido que no se pueden trasladar de una entidad a otra, y se pueden aprovechar si esa entidad tiene activos fijos. Entonces, si es un negocio real, si es efectivamente existe un intermediario, que sea el esto, que opera, camina, trabaja, la administración no tiene nada que decir. No tendría nada que decir. ¿Algo más? Ok, vamos acá. Uy. No, ¿sabes qué? Funciona. Entonces pasa lo bueno. Sí, funciona. Lo que pasa que no deja de pasar mucho tiempo. Ahí está. Ya hemos venido hablando de esto, ¿no? La norma 16ª lo que establece es que el directorio es el órgano encargado de definir la estrategia tributaria, que eso es indelegable y que debe aprobar todos los actos, situaciones y relaciones que se realizan en el marco de una planificación tributaria. Es decir, esta es una atribución que excede a la simple gerencia. Como consecuencia de la aplicación de la norma 16ª hay una presunción de dolo, salvo por el contrario, dice, si es que se aplica la norma 16ª, hay responsabilidad de los directores y hay presunción de dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Y la responsabilidad se atribuye siempre que los representantes legales hayan colaborado con el diseño, aprobación o ejecución de los actos, situaciones o relaciones de la norma 16ª. Fíjense, la norma es de loco, ¿no? La norma es mal redactada. Hay una presunción de dolo, negligencia grave o abuso de facultad. Son tres cosas distintas. Es decir, es como una dolo, negligencia grave, algo. O es dolo, o es negligencia, o es abuso, pero las tres cosas no pueden ser a la vez. Es así. Si no falla. Y en lo que en función de lo establecido es que las planificaciones que se hubieran implementado hasta el 14 de septiembre del 18, que es la entrada en vigencia de la norma, y que sigan teniendo efecto. ¿No es cierto? Porque si ya perdieron efecto, ya no pueden ser ratificadas. Y si ya agotaron su efecto, tampoco pueden ser revocadas. Ya cumplieron. Pero si pudieran seguir teniendo efecto, por ejemplo, una decisión que se tomó hace varios años, pero hay depreciaciones pendientes, o hay amortizaciones a futuro, o hay gastos preoperativos que se están amortizando, ¿no es cierto? Hay saldos a favor que se están arrastrando, pérdidas que se arrastran. Entonces son decisiones que se tomaron antes, pero que tenían efecto todavía hoy día. Entonces, esos actos que fueron pasados, pero que tenían efecto hoy día, tienen que ser materia de ratificación o modificación. Y el plazo vence el 29. En verdad es un plazo teórico, ¿no es cierto? Porque no hay una consecuencia establecida en la ley si es que al 29 no se hace nada. ¿Qué pasa si lo hago en abril? ¿Lo hago en mayo? Nada. Pero como la gente piensa que va a caerle inmediatamente al día siguiente, está corriendo contra el 29. Y ustedes saben que una norma, una obligación sin sanción, es una recomendación. ¿No es cierto? Bueno. Entonces, la otra es que sí es prácticamente de cumplimiento obligatorio para las sociedades que sean públicas, ¿no es cierto? Para las que cotizan en la bolsa, pues están sujetas a supervisión y control del mercado de valores, de la superintendencia, porque ellos tienen que comunicar sus hechos de importancia. Definitivamente, estas entidades que
tienen fecha cierta y que tienen que comunicarlo, supongo que en sus comunicaciones dirán: el directorio, en cumplimiento de lo establecido en la disposición complementaria final del decreto legislativo, cumplió con revisar estos actos. ¿No? En la mayoría de los casos, yo creo que en la gran mayoría de los casos, el wording de los acuerdos del directorio será: el directorio fue informado, lo cual tomó conocimiento. Y señor director, es el representante legal. No hay necesidad, esto está pensado para los que son directores, para que el directorio. Si no hay directorio, el representante legal es el directamente rector. Esta obligación no le aplica. ¿No más? Sí, ya no hay más. Muchas gracias. A ver.